Bien, ¿qué tal? Acá seguimos con estos días de la última semana de Jesús. Habíamos llegado hasta el miércoles. Y algo muy interesante que ocurre el día jueves, dice el relato de Mateo, capítulo 26, versículo 17, que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Y él respondió: vayan a la ciudad, a cierto hombre, y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Muy interesante lo que ocurre en este pasaje, porque Jesús da precisiones a los discípulos acerca de a dónde deben ir y con quién deben hablar. Aquí otra vez Dios en la persona de Jesús, Jesús siendo Dios, sabiendo todas las cosas y dando directivas precisas a sus discípulos. Esto nos debe animar también a nosotros a que en la búsqueda de Dios, Él nos puede decir, al caminar con Él, Él nos puede indicar cosas muy certeras, muy justas para nuestra propia vida y qué es lo que debemos hacer. Y comienza este día jueves con la preparación para la Pascua. Era un día de mucha gente en la ciudad, otra vez, porque se daban la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua muy seguida, una fiesta de la otra. Así que está todo preparado, está toda la ciudad alborotada por todo esto, y Jesús también está queriendo celebrar la Pascua con sus discípulos, sabiendo Jesús que sus horas ya están siendo muy próximas a ser crucificado. Aquí comienza los días de la pasión de Jesús, y siguiendo el relato de Juan, podemos ver cómo Jesús comienza a hablarles a ellos, donde Jesús instituye la cena del Señor al participar junto con ellos, lava los pies a los discípulos. Es muy interesante este relato también, porque mientras los discípulos que entienden a medias lo que Jesús les dice y que Él se va a ir, y empieza a surgir entre ellos esta idea, aunque nadie lo dice, esta idea de quién va a ocupar el lugar de liderazgo cuando Jesús no esté, quién va a ocupar el lugar del maestro cuando no esté. Y Jesús, conociendo los corazones, en esa oportunidad toma una palangana, una toalla, se la pone en el cinturón y comienza en silencio a lavar los pies a los discípulos, para también después enseñarles y decirles que esto lo debemos hacer nosotros también. En estos tiempos de tanta exaltación del individuo, en estos tiempos de tanta distancia entre las personas supuestamente importantes y los demás, creo que también cabe que nos recordemos a nosotros mismos y pensemos acerca de esto. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de las demás personas? Porque Jesús les termina diciendo a los discípulos: hagan esto ustedes también entre ustedes. Y es el mismo mandamiento que tenemos nosotros hoy que cumplir. Así que en este día, jueves, muchos de los acontecimientos, dicen los comentaristas, se dan por las noches en los tiempos de Jesús, teniendo en cuenta que un día judío es de un atardecer hasta otro atardecer. Así que sería bueno que podamos imaginarnos, a medida que seguimos los relatos de los evangelios, imaginarnos las situaciones, porque ahora Jesús ha apartado un tiempo especial para estar con los discípulos. Dice uno de los evangelistas que intensamente, dice Jesús, he deseado compartir este tiempo con ustedes. Y de esa manera intensa es como Jesús nos sigue buscando a nosotros también. Así que en el relato de Juan encontramos ahí a partir del capítulo 14, 15, cómo Jesús les enseña acerca de la vid. En el capítulo 16 los anima, los alienta que Él se va a ir, pero Él va a mandar a alguien, el Espíritu de verdad, que va a estar con nosotros siempre, el Consolador, el que va a estar con ellos y va a estar hoy también en nuestros corazones, guiándonos siempre. Y en el capítulo 17 encontramos también esta oración de Jesús tan reconocida y tan conocida por tantas personas, ¿no? Y tan poco practicada quizá.
hoy. Porque Jesús dice para que sean uno, para que el mundo crea. Y esto es un mensaje hacia nosotros, hacia adentro de la iglesia. ¿Qué hacemos nosotros con esta oración de Jesús también? ¿De qué manera la vivimos, la practicamos, la aplicamos? ¿Estamos pensando solamente en lo nuestro? ¿Estamos pensando solamente que nuestro ministerio, nuestro pequeño reinito o lugar crezca? Y perdiendo de vista el todo que es la iglesia de Jesucristo. Es para que lo pensemos y meditemos en nuestros corazones. En esta oportunidad Jesús ora no solamente por los discípulos que él había formado, sino por los que habrían de venir. Y ahí estamos nosotros incluidos. Gracias a Dios. El Señor nos vio a nosotros también y oró por nosotros. Jesús, luego de terminar de lavar los pies, participar de la cena, se da ese momento, según los otros evangelistas, donde Jesús les anuncia que uno de ellos va a traicionar. Si nos imaginamos, cuando Jesús habla de esto en la mesa, uno de ustedes me va a traicionar, me imagino los pensamientos, me imagino el pensamiento de un Pedro, un Juan, ¿quién será? Y todos mirándose un poco de reojo quizá, y nadie atreviéndose a pensar nada, o a decir, o a preguntar. Así que ellos querían saber, y el Señor insiste sobre esto, y Judas pregunta si va a ser él. Y el Señor simplemente le confirma diciéndole: tú lo has dicho. Así que en ese momento Judas sale de ese lugar. Ya tenía con seguridad todo planificado, con el Sanedrín, con los fariseos, con los religiosos de aquel tiempo, y era cuestión de horas. Así que Jesús va, luego de cenar, sale con los discípulos y dice que van cantando un himno. Se van cantando un himno. Interesante. Jesús, sabiendo que sus horas, las horas más amargas, están llegando a su vida, en esta pasión que él va a vivir, va con sus discípulos cantando. Él busca siempre animar a sus discípulos, alentarnos. Les dice también que no será esta una noche tranquila. Esta noche no va a ser tranquila. Dice que les avisa que todos se van a escandalizar, que lo van a abandonar. Pero también les dice que él los va a ver después. Que él, después que resucite, va a compartir otra vez la mesa con ellos. Qué mensaje esperanzador, ¿no? Y de ánimo para los discípulos, aunque no lo entendían muy bien. Y ahí está Pedro otra vez, el impulsivo Pedro, diciendo: aunque todos se escandalicen, yo no lo voy a hacer. Y la respuesta de Jesús: Pedro, 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 antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y van a Getsemaní, en esta madrugada, ya de madrugada llegan a Getsemaní. Ahí el Señor toma a 3, esos 3 que parecería que estarían más cerca del corazón de Jesús, y va a orar. Les dice que lo esperen ahí, orando, y ellos no se duermen, no pueden. Y vuelve Jesús a hablar con el Padre otra vez, a preguntarle, a decirle si hay otra posibilidad, pero que no se haga su voluntad, sino la del Padre. Vuelve y los encuentra durmiendo. Y en la tercera ya Jesús los comprende, los entiende, y ya no les dice nada. Simplemente Jesús le dice: vámonos de aquí. Y llega Judas con ese grupo de soldados. Dicen algunos entendidos que el grupo de soldados serían unos 200 que venían con Jesús. Seguramente de esos soldados alguno habría recibido algún favor de Jesús, alguno habrá escuchado a Jesús enseñar. Sin embargo, Judas, con el beso, es la señal para que los soldados se lo lleven. Y durante esa misma noche, en la madrugada, Jesús es juzgado, es golpeado por los soldados, abofeteado. También se encuentra Jesús en esa madrugada con aquellos que fueron pagados, sobornados para que den un falso testimonio acerca de Jesús. Y esa misma noche Jesús también declara que es Dios,
que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Pedro está en esos lugares. La primera parte del juicio se da entre los judíos, frente a Anás y frente a Caifás y al Sanedrín. Esta fue la parte del juicio judío, podríamos decir, un juicio religioso. Si bien estas autoridades judías tenían cierta autoridad, pero no podían llegar a sentenciar a nadie a muerte, lo debía hacer Roma. Así que la segunda instancia del juicio se da entre las autoridades romanas, y en este orden. Primero vienen a Pilato. Pilato lo manda a Jesús ante Herodes porque no quería saber nada con esta muerte inocente, y Herodes también se saca el tema de encima y lo vuelve a enviar a Pilato. Esta madrugada es donde se dan tantas cosas, ¿no? Pedro negando a Jesús y llorando amargamente. Los discípulos se escandalizaron y huyeron. La soledad de Jesús. Un tiempo de soledad, y hace poco mencionaba que aquellas personas que se pueden sentir hoy traicionadas por alguien, abandonadas por alguien. Bien, acá tenemos un ejemplo de alguien que pasó por esto, que caminó por la soledad y por el abandono y por la traición. Que podamos preparar nuestro corazón en estos días para meditar acerca de nuestro andar con Dios, meditar acerca de cómo nos relacionamos con Él, hasta qué punto nosotros tomamos la enseñanza de Jesús para nosotros, o simplemente venimos tomando los beneficios que Él ofrece. Quiero animarte a que con honestidad podamos acercarnos a Él. Jesús, cuando encontró durmiendo a los discípulos que no pudieron velar ni una hora, les pregunta, no los condenó por eso. Jesús tampoco nos condena. Sin embargo, lo que Él espera de nosotros es una devoción mayor, una devoción donde nosotros podamos expresar nuestro amor en nuestra manera de andar y de obedecerle a Él. Y que así como Jesús se interesó en las personas, en las necesidades de las personas, nosotros también podamos practicar ese tipo de amor hoy. El próximo mensaje tendrá que ver ya con el Jesús resucitado. Así que te animo a preparar nuestro corazón para este día domingo, poder celebrar en nuestros corazones, como cada día lo celebramos, que Él resucitó, que Él está vivo, que Él reina, que Él gobierna sobre todo, y aún hoy tiene poder para salvar, para perdonar pecados, para restaurar, para sanar, para transformar las vidas y para darnos propósito en la vida. Dios te bendiga.